As you read through the Bible, you will find that there are a lot of commands that are in the Bible. In fact, Jesus, after he was raised from the dead, told his apostles, I want you to go into all the world. Luego dijo a sus apóstoles que vayan a todo el mundo y observen todo lo que, todos mis mandamientos. La Biblia tiene muchos mandamientos, pero si tuvieran que aprender cuál es el mandamiento más repetido, más común en la Biblia, ¿cuál dirían que es el mandamiento más frecuente? Quiero que piensen, quieren que le digan a alguien que esté junto seguido, alguien junto a ustedes, ¿quién es el más frecuente de los mandamientos? Les voy a dar algunas pistas. No es uno de los 10 mandamientos, ni siquiera es para amar a Dios, ni amar a lo prójimo como a nosotros mismos. Así que díganle a la persona junto a ustedes cuál creen que es el mandamiento más frecuente en la Biblia, que aparece con más frecuencia. El más común es no temas, no temas, no tengas miedo. Yo creo que hay una razón por la que este es el mandamiento más frecuente, es porque nosotros tenemos una frecuencia, tenemos una tendencia a tener miedo, a temer. Mucha gente dice, yo no tengo miedos, pero son mintiendo si dicen eso, porque todo el mundo tiene miedos, todo el mundo tiene temor. El mandamiento de no temer se le dio a Moisés, a David, a Josué, a María, la madre de Jesús. También se le dio a Pablo, también al pastor Juan. Se le dio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todos de nosotros en algún momento u otro en la vida estamos detenidos estamos congelados por el fiero. ¿Cuál creen ustedes que es el miedo que tienen las personas el día de hoy más frecuentemente, con más común? Morir. Las arañas, a lo mejor cuando yo estaba escribiendo este mensaje, había un horrible insecto que estaba en mi escritorio. Yo pensé que era algún monstruo viniendo hacia mí y vino atrás, desde atrás, y a lo mejor lo vi de un poco después, no me voy a preocupar. Y minutos después, este animalejo empezó a atacarme por mi escritorio, hacia mí. Y dijiste, a ver, ¿quieres ver quién tiene más fuerza? Bueno, pues no duró mucho. No, el miedo principal que la tiene, el miedo que es principal entre la gente es el hablar en público. Y el segundo es la muerte, efectivamente. La gente tiene más miedo de hablar en público que de morir. Y el tercero, yo me imagino, es morir mientras estás hablando en público, no lo sé. Pero el miedo, el temor, es algo que todos tenemos, por el que todos pasamos, todos sufrimos. Si vamos en el mundo, nos damos cuenta que el mundo está en fuego, hay muchas cosas que están sucediendo y nos preocupamos. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué dirección van a tomar las cosas? Y preocupa nuestro trabajo, nos preocupa la economía, tenemos preocupaciones de salud, tenemos preocupaciones sobre nuestros hijos y de la generación de nuestros hijos. Y cuando tenemos miedo, cuando tenemos estas preocupaciones, estos temores, tratamos de controlar los resultados, tratamos de controlar nuestras circunstancias, porque no queremos que las cosas malas nos sucedan, así que tratamos de controlar todos los efectos y tratamos de manipular las cosas. Y con mucha frecuencia cuando hacemos eso, también tratamos de manipular a las personas. Y probablemente a lo mejor saben es que cuando tratan de manipular a alguien, no siempre funciona bien. A veces
Pensamos que es alguien diferente de nosotros y entonces, perdón, perdí la señal, el audio y la imagen. Ahora que regrese seguiré interpretando. Así que si estamos en la oscuridad, está es de noche y está todo apagado y alguien de repente estás en medio de tu casa y están las luces prendidas y de repente se van las luces. Y entonces empieza a caminar un poco más despacio, aunque tengas conocimiento y conoce, te sea familiar, porque tienes experiencia de caminar en ese camino y de todas maneras te has golpeado el dedo porque sabes que tienes que tener cuidado cuando caminas en la oscuridad. Así que hay algo sobre la incertidumbre, lo que no conocemos y eso nos da miedo, por supuesto. Lo importante de este mensaje es que Dios quiere que confiemos en Él con lo que no podemos controlar o lo que no tenemos. Hay que confiar en Dios. Esa es la idea principal, la idea más importante. Con lo que no podemos controlar o lo que no entendemos. Y realmente es que no podemos controlar nada. Esa es la respuesta real. Dios es más grande que lo que no entendemos. Dios es más grande que las circunstancias en nuestra vida. Dios tiene un plan y Dios tiene el control y algunos de ustedes deben de entender esto. Dios tiene un plan y Él tiene el control. Él está dirigiendo las cosas. A lo mejor piensas, pero si todo parece estar en un desastre, pero no se preocupen, Dios está en control y está dirigiendo las cosas y nuestra obra es tratar de cooperar. Esa es nuestra tarea, tanto en nuestra vida y a lo largo de la vida. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver a una persona en la Biblia que tuvo que lidiar con el temor y vamos a ver al primer libro de los Reyes, en los capítulos 16 al 19. Vamos a leer algunos pasajes de estos capítulos. Y para dar el contexto de esta sección de la escritura, vamos a regresar a Moisés. Cuando Moisés y la gente judía, los israelíes, estaban en Egipto como esclavos, llevaban ahí 400 años y entonces Dios manda a Moisés a liberar a los israelitas de la esclavitud y entonces los saca y le da el liderazgo a Josué. Y su tarea, la de Josué, era llevarlos a la tierra prometida, que la que se había prometido Dios a Abraham antes. Así que una vez que ya estaban en esta tierra prometida, que se le había prometido como 400 años, 4000 años antes, perdón, se establecieron ahí y la gente tenía como gobierno a una serie de jueces. Así que después de un par de 200 años de haber estado regidos como por jueces, querían decir, tenemos un rey, queremos como los demás países a nuestro alrededor, queremos tener un rey. Así que les mandó reyes. El primero fue Saúl, pero Saúl realmente no era un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces Dios les dijo, ya no te voy a dejar que seas rey. Le quitó el reino ni a Saúl y a su familia y se lo dio al rey David. Y el rey se lo dio a Salomón y Salomón se lo dio a su hijo y con su hijo empezó la guerra civil y la nación se dividió en dos. Había 12 tribus y el reino norte hacía cabeza y el reino del sur, a lo mejor escuchan de esto, el del norte tenía 10 tribus porque ellos tenían la mayoría de las poblaciones y entonces mantuvieron el nombre de Israel. Y el reino del sur, que tenía dos tribus, la mayor de estas dos era Judá, que era la mayor de las 12 y la menor de las 12 conformaban el reino sur y se llamaban Judá porque era el reino más grande. Así que así están las cosas. El reino del norte y el reino del sur. ¿Qué es lo que sucede? Llegamos a esta sección de la escritura en los libros de los reyes, el primer libro de los reyes y en la liga el segundo libro de los reyes. Y es algo, vemos una serie de lo que ha sucedido a lo largo de los reyes en el norte y en el sur. Y es el registro de todo eso. Porque en el norte tuvieron 19 reyes y ninguno fue bueno. Ninguno mandó a su gente a adorar a Dios. Y en el Judá tuvieron 20 y solo 8 de ellos realmente amaban a Dios y los dirigieron a amar a Dios. Así que es una parte muy dura de la escritura, muy oscura. Así que llegamos al capítulo 16 del primer libro de los Reyes y nos presentan a un rey que en este momento en el reino del norte era el peor reino de todo, el peor rey de todos. Su nombre era Acab. Acab salió de la
Se casó con una extranjera, una mujer que se supone que no se iba a casar, porque cuando salieron de Israel, de Egipto, dijeron que no, que se debían casar con las gentes de alrededor, porque si lo hacen van a estar seducidos y van a empezar a adorar a los dioses que ellos adoran. Así que estaba prohibido que se casara con alguien de fuera. Y se casó con una mujer llamada Jezabel. No sea cuáles sus experiencias, no importa cuánto sepan de la Biblia, saben que Jezabel no es una persona. De hecho, estoy seguro de que nunca, nunca, jamás han conocido una Jezabel y ni siquiera han conocido a alguien que se llame o que haya nombrado a sus hijos Jezabel. ¿Por qué? Porque es malísimo. ¿Por qué? Porque Jezabel es probablemente la persona más malvada que ha vivido en la historia. Es tan mala que el libro del apóstol, es el último libro perdón, el libro del Apocalipsis, dice que su nombre y su persona es sinónimo de la maldad, así de mala es, es mala hasta el tuétano. Así que Jezabel y Acab se juntan y hacen cosas terribles realmente. Una de las cosas que Dios dice cuando salieron de Egipto es, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo y yo los voy a bendecir sus vacas, sus borregos, a ustedes para que se multipliquen, a sus cosechas, ustedes van a tener muchos hijos, los voy a bendecir si me obedecen. Este es el trato. Así que, perdón, otra vez. Entonces, ellos condujeron a que amaran a Baal y estaba representado por una estatua gigantesca de un toro. Y eso fue uno de los dioses más importantes del mundo antiguo y era el dios de las tormentas, de las ovejas, de la fertilidad, del clima, de la fertilidad. Así que Acab condujo a su gente a violar el compromiso con Dios y dijeron, vamos a ir con el toro, vamos a ir con él. Y con Jezabel vino con la diosa de Ashra, que era la diosa de la fertilidad. Y de ahí vienen todos los cultos del Viejo Testamento sexuales. Así que estaban adorados, tenían prácticas sexuales con prostitutas, era una cosa terrible, era horrible. Y tenían ídolos en todas partes. Y eso es lo que sucedió. Así que Dios vino y vio que todo esto sucedía y toma a un nuevo profeta. Es la primera vez que se menciona en el capítulo 17 un hombre que se llama Elías. Y él manda a Elías a Acab y le dice, tú realmente le has echado a perder y ya que tienes otros dioses que crees que te van a correr, no va a llover durante 3 años hasta que Elías diga que va a llover. Así que Acab dice, sí, no hombre, para nada. Él no sabe lo que está haciendo, es nuevo, ni no sabe lo que sabe. Si no llueve, no va a llover. Va a pasar un mes, va a pasar un mes, y así pasa un año, pasa 2 años. Y lo que hace Dios es que toma a Elías y lo pone en esos 3 años en los que no va a llover, lo pone en un programa de reubicación de testigos. Él le dice a dónde ir y le da a Elías y le da todas sus necesidades, que cubre sus necesidades de manera milagrosa durante toda la sequía. Quiero que vayas acá. Así que Elías hace exactamente lo que le dice Dios que haga. Así que después de 3 años, y pasan los 3 años, y Elías recibe la noticia de que ya llegó el momento. Quiero que regreses, le dice el Señor, y quiere que entres a Samaria, en la parte de la capital del Reino del Norte, y quiero que llegues con Acab, que vayas con él, y entonces él regresa. Él ha estado ahí escondido, como en un programa de protección de testigos, y mientras ha estado desaparecido durante los años esos, Jezabel ha estado en una cruzada. No han buscado por Elías de todo el mundo, pero si dice, si no he encontrado a Elías, cualquier profeta de Dios será parte de la venganza. Así que empieza a matar a todos los profetas judíos. Así que Dios mantiene a Elías a salvo y él regresa y llega a la ciudad y eso es lo que dice.
En el capítulo 18 sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, vino la palabra del Señor a Elías diciendo, ve, preséntate a Taba y envíale lluvia sobre la faz de la tierra. Cuando había no lluvia, quiere decir que no había comida, y si no había, la economía estaba decaída, la gente estaba muerta de hambre. Este es un momento terrible, por supuesto. Y Elías dice, es tu culpa, tú hiciste todo eso. Y en el versículo 18, no he arruinado Israel, lo hizo la familia, tú y tu familia porque has abandonado el mandamiento del Señor y has conseguido a los Baals. Dios dijo que te iba a proteger al pueblo de Israel, lo ha prometido y todo lo que necesitabas hacer era seguirlo, pero tú no estás haciendo eso. Has cambiado su bondad y su misericordia y su amor y su provisión por la provisión de los otros dioses que rodean a la gente. Esta es tu culpa, le dice Elías a Acab. Y entonces, en el versículo 19 le dice, ahora pues manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Son 850 profetas. Vamos a la monte Carmelo y vamos a tener una confrontación. Así que entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y en el versículo 21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo. En otras palabras, durante todo este tiempo, ustedes creen de que estaban adorando a Baal, le pedían a Baal y él era el rey del clima, de las tormentas, le pedían y a Ra, y de repente llamaban a Yahweh, pues por supuesto que sí, a Yahvé. Y Elías decía, bueno, ustedes van de un lado al otro, de un lado al otro, tienen que decidir a quiénes van a seguir, si van a adorar a Yahvé o a Baal. Esto también es para nosotros, hay muchos de nosotros que vamos de un lado al otro, de seguir a Jesús o no seguir a Jesús, de hacer las cosas como nosotros queremos y a veces hacerlas como Dios es. Y si Elías estuviera aquí de día, tienen que decidirse, van a seguir al Dios, al Rey Jesús y seguirlo con todo su corazón o no lo van a hacer. Y necesitan decidirse, necesitan decidirse, necesitan aclararlo. Así que necesitan aclarárselo ante los profetas de Baal y Ashra. Así que vamos a subir a la montaña y eso es lo que va a suceder. Ustedes van a crear, vamos, y ustedes van a crear altar, yo voy a crear altar, ustedes orarán a su Dios, nosotros a Dios, y a ver quién consume, cuál de los dioses, cualquiera de los dos dioses pueda encender el fuego, eso lo hará. Y entonces dijeron, sí, adelante, eso haremos. Así que Elías, perdón, no tengo audio. Vamos a ver si su Dios los salva. Así que salieron, sacrificaron a su altar, sacrificaron al toro. La opción en el altar, y dice en el versículo 26 del capítulo 18. Así que lo prepararon, ellos tomaron el toro que les fue dado y lo prepararon. Luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni quien respondiera. Mientras tanto, ellos danzaban junto al altar que habían hecho y vamos, vamos a tener que trabajar y empiezan a bailar y esto es una de las partes favoritas del Viejo Testamento. Ay, que esto me encanta, a todo el mundo le debe de encantar. El versículo 27. Y sucedió que hacia el mediodía, así que empezaron en la mañana, cuando había amanecido, llevaban horas, Elías se burlaba de ellos diciendo, y empieza a decirles, griten. Aquí es donde empieza la burla, aquí. Les dicen, griten a gran voz. No son suficientemente fuertes, porque es un Dios. A lo mejor está meditando, a lo mejor está ocupado, o a lo mejor está de viaje. O hay algunas personas que dicen, a lo mejor está en el baño. A lo
mejor, quién sabe, o a lo mejor está de viaje, a lo mejor está dormido y hay que despertarlo, a lo mejor si gritan suficiente. Y el versículo 18, ellos clamaban en gran voz y sajaban del cuerpo con espadas y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Y sucedió que cuando pues, están cantando, están bailando, están 850 de ellos y empezaron a lastimarse y dicen, Baal no se está escuchando, pero si nos cortamos, si empezamos a sangrar, entonces realmente se dará cuenta y nos pondrá atención porque sabe que estamos buscándolo en serio. Y a lo mejor si hago esto, a lo mejor si hago esto, se dará cuenta de lo que tan importante es esto. Entonces empieza a surgir la sangre de sus cuervos porque ellos se están autoinmulando. Y en el versículo 29 dice, y sucedió que cuando pasó el mediodía, ellos seguían profetizando frenéticamente hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal en la noche. Y no había voz, ni quien respondiera, ni escuchara. Porque realmente no son dioses. Así que terminó el tiempo. Baal no aparece, así que hace un altar, pone todo ahí, y en torno a su altar hace una zanja profunda. Así que pone al toro sacrificado y antes de que hacer nada, le pide a los demás, oigan, Dios, yo sé que tú eres el Dios verdadero y quiero asegurarme de que todo mundo sepa, le quede claro de lo que va a suceder. Así que antes de que empiece, le pide a todo mundo, yo estoy listo, pero quiero que hagan esto. Quiero que vayan y quiero que traigan 4 contenedores de agua. No se ha visto agua, así que es una rareza encontrar agua. 4 contenedores de agua y quiero que los traigan y que los vacíen sobre el altar, sobre la madera que se va a quemar, sobre todo. Así que traen los 4 contenedores y los y mojan. Eso está muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacerlo nuevamente. 4 contenedores más y échenlos sobre el altar. Porque se supone que debe haber fuego, ¿no? Así que van 4 contenedores de agua adicionales y se tarda un rato. Están en torno de la montaña, hay que bajar, pasan 2 horas seguramente y tratan de encontrar esta agua y llegan, bueno, y dicen muchas gracias, vamos a hacerlo una tercera vez. Así que nuevamente hay que esperar y hay que traer más agua. Y yo creo que, así, ¿por qué no van y 12 contenedores? Eso hubiera sido muy bien. No, 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 vamos, 4 por 4, van otra vez, y así. Desde el principio nos dijo 12, así que era como un poco picarlos. Y cuando trajeron el último contenedor de agua, para ahora el agua está empapada, la madera está totalmente empapada. Hay agua que ha caído sobre esta zanja que está alrededor del altar y ora. Y básicamente incinera aire. Todo se evapora. Es como una explosión nuclear inmediatamente y todo el mundo se da cuenta que, oh, y los profetas falsos dicen, oh Dios, y empiezan a empanicarse y Elías los recoge y ejecuta el juicio de Dios sobre ellos. Y justo como Jezabel había ejecutado a todos los profetas de Dios, Elías ejecuta a todos los profetas falsos. Y entonces Dios dice, Elías va a llover. Adviérteles que va a llover. Y claro, viene una tormenta y Acab sale corriendo porque tiene miedo. Y va con su esposa, que es realmente la que lleva el poder en esta relación. Y esto es lo que dice el capítulo.
Si no hago que tu vida sea así por mañana, Elías, te voy a matar. Y si no te mato, que los dioses, y si eso permite que pierda mi vida, eso es lo que voy a hacer, dijo. En ese momento, si tú eres Elías, ¿no viste lo que pasaron? O sea, se murieron 850. ¿No se dan cuenta que hubo una especie de explosión nuclear en mi altar? Si Elías dice, ah, que amenaza, me trata de matarme, a ver cómo te va. A ver, llégale. Es lo que seguramente pensaríamos que haría Elías. Piensa lo que acaba de hacer Dios. No ha habido ayo, ha orado, llega la lluvia. Todo sucede gracias a Elías y Dios se ha mostrado todo su poder con Elías. Y yo pensaría que Elías se enfrentaría y diría, a ver, a ver si es cierto. Pero el versículo 3 dice, entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Estamos en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Él tuvo miedo y empezó a correr, a huir por su vida. Y corrió de la parte norte de Israel hasta Judea, que es en el reino del sur, y en el versículo 4 dice, y ese fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida. Él no se iba a quitar la vida, él sabía que quitarse la vida estaba mal, pero le pidió a Dios, por favor, yo no me puedo quitar la vida, pero por favor, mátame. Yo no quiero ya estar aquí. Tengo miedo. A lo mejor ustedes han estado en esa situación. Ustedes han pensado, mi vida ya terminó. Y Elías pensaba que su vida había terminado. Jezabel es una asesina experta. Ha cazado a muchos profetas y Elías, había estado protegido, escondido por Dios. Y eso es lo que sepan. Pero ahora ya está fuera y Dios ya no lo está dirigiendo para que se esconda. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías dice, me voy a esconder, voy a correr, voy a huir. Y Dios dice, yo no te dije que huyeras, pero es lo que hace. Tiene miedo. Ella me va a encontrar y me va a matar. Yo prefiero que tú me mates de un ataque al corazón, de un ictus, pero yo quiero, pero no quiero que mi vida acabe a manos de ella. Así que él corre a la parte sur del Judea, en el reino del sur, encuentra una montaña, encuentra una cueva, y eso es lo que dice en el versículo 9 ahí se metió en la cueva donde pasó la noche, y aquí vino él la palabra del Señor y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás en un hoyo, en una montaña? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Se han ustedes encontrado alguna vez ustedes en una situación en la que se dicen, ¿cómo llegué aquí? Eso es lo que está tratando de ayudar a Elías para que lo entienda. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y él respondió, he sentido celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy aquí. Ha sido desastroso. Y luego Dios dijo en el versículo 11, sal y ponte de pie en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado.
mucha conmoción, pero Dios no estaba en ninguna de ellas, pero Él vino en un sonido pasible y delicado. Y el versículo dice, y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y dijo, Dios, aquí está, tienes mi atención. Y de repente, y aquí vino a él una voz y le preguntó por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué estás aquí? Y Elías le contesta de la misma manera. He sentido vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy aquí. ¿No entiendes, Dios, por lo que estoy pasando? Ya se me acabó todo. Ya no hay nadie. Vienen persiguiéndome. Están con todo para perseguirme. Por eso estoy aquí. I am sorry, I have no audio. No tengo audio, perdón. Y entonces esto es lo que dice el Señor en el versículo 15, perdón. Ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco. Elías, yo no te mandé aquí. No es a donde yo te dije que fueras. Así quiero que te des la vuelta y quiero que vayas y regreses en la dirección por la que veniste. Quiero que regreses y quiero que enfrentes todas las cosas de las que estás huyendo. Regresa tal y como veniste. Y cuando regreses, porque bueno, han pasado más de un mes, he estado escondido durante un mes. Y cuando regreses, esto es lo que quiero que hagas. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. ¿Qué? Sí, tienes que ungir a unos reyes. Ungirás a Hazael como también a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel, porque acá ya se terminó, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. ¿Qué pasa, Dios? Mientras tú has tenido ahí sintiéndote mal contigo mismo y te has tenido miedo y tal, yo he tenido planes y tú eres parte del plan que yo tengo y tú no vas a hacer nada bien si estás escondido aquí porque no estás donde tienes que estar. Yo tengo un plan, yo tengo el control, regresa y vuelve a involucrarte. No sabes nada de estas gentes, no importa, pero yo sí sé quiénes son. Y muchas veces en la vida sentimos que estamos al final de posible. Nada se va a poder solucionar, nada. Y Dios, no sabes lo que estoy haciendo debajo de las escenas. Eso dice Dios. Y porque tú no sepas lo que está sucediendo y porque tú no entiendas cuál es el papel que vas a desempeñar, no quiere decir que Dios no tenga un plan. Está mal, ahora hay mucho dolor. Estás panicado, pero debes de regresar como veniste porque Dios tiene un plan. Eso dice Dios a Elías. Y cuando haces todas estas cosas, cuando reclutas al siguiente profeta, Elías, el versículo 17, y sucederá que al escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Esto es lo que va a suceder, dice Dios. En el versículo 18, pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. ¿Qué está diciendo aquí? Elías, no eres el último. Hay una fila de 7,000 personas que tú no sabes nada de ellos, pero son parte de mi plan. Y a veces sabes que yo soy la última persona en la tierra, yo no puedo hacer nada. Y Dios dice, tú no tienes idea. La lista de gente que yo tengo no ha acabado, no hay mucho más. Y conforme leemos en los últimos testamentos, conforme vemos la historia del pueblo de Dios, acaba en este último punto y parece que ya no hay nada y de repente Dios llega y dice, no tienes idea cuál es mi plan, dice Dios. Y hace que todo funcione. Así que está pasando con Elías. ¿Qué es lo que está pasando con Elías?
Él está completamente destrozado en su manera de pensar. No está pensando en la cueva no está pensando en Dios. ¿Qué onda con Dios? Eso nunca le cruzó por la mente. Hay un rompimiento en su pensamiento y se ha enfocado en sus circunstancias en lugar de enfocarse en el Dios al que sirve. Está pensando en mí, yo. ¿Qué está pasando, Elías? Estás viendo a la persona equivocada. Necesitas fijar la vista nuevamente en Dios. Tú crees que ya todo terminó, que no se puede ganar, pero no. Fija tu mirada nuevamente en Dios. Su miedo, el miedo de Elías, pudo más que su fe. Y cuando tu fe puede más que tu fe, tus preocupaciones pueden más que tus convicciones. Y de repente estoy muy preocupado y pierdo mis convicciones. Hay un rompimiento en la perspectiva, realmente rompo la perspectiva. ¿Y por qué se rompe nuestra perspectiva? Este rompimiento, este quebranto, porque Él y nosotros dejamos de mirar a Dios, pensamos que nuestras circunstancias son tan abrumadoras que Dios no es suficientemente grande, pero Dios es más grande que nuestras circunstancias y es más grande que nuestros peores miedos. Así es, muy bien, así. Antes de que Elías hiciera lo que hiciera y dijera lo que dijo Dios que le hiciera, y hiciera lo que Dios, y cada vez que estaba haciendo lo que Dios le pedía, hiciera lo que Dios le pedía, Dios lo cuidaba. Y de repente paró y empezó a hacer lo que él pensaba que era lo mejor en lugar de hacer lo que Dios. Así que cuando él tomó el control, cuando él empezó a decir, yo no sé, esto es terrible, él tomó control y empezó a todo destrozarse. Empezó a huir de su vida porque él creía que Dios lo había abandonado y de alguna manera el plan de Dios había terminado, no había fracasado. Y nosotros hacemos lo mismo. Una mala circunstancia y pensamos, y la realidad es que Dios nunca nos ha abandonado. Muchas veces nuestras propias decisiones, perdón, no tengo audio, disculpen, pero no tengo audio. Ustedes discúlpenme, pero no estoy escuchando el original. La gente se siente disminuida porque tienen miedo de entrar a la vida a la que fueron creados para vivir. Estamos atrapados en este lugar que lo que temen, sus temores establecen los límites de su vida. Lo que ustedes, a lo que ustedes tienen miedo establece los límites. Sus temores les impide hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si tienen miedo a las alturas, se van a quedar por abajo. Si ustedes tienen miedos a lugares cerrados, se van a quedar siempre en lo abierto. Si ustedes tienen miedo a la gente, entonces siempre van a estar solos. Lo que nuestros temores le pone límite a nuestra vida. Y Dios no quiere eso. Y entre más miedos o temores sobrepongamos, más libres seremos. El camino hacia la libertad es sobreponerse a los temores. Y la escritora dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Si ustedes tienen temor a Dios, entonces no hay nada más a lo que hay que tenerle temor. Y una vez que hayan decidido, Él es soberano, Él tiene el control, necesito temer a Dios. Cuando ese es su límite, los demás temores se desaparecen. Porque sabemos que Dios está en control. Él tiene un plan, no veo el plan, no entiendo el plan, pero voy a confiar en el Dios que es soberano y que me ama
y voy a confiar en Él y seguir adelante. Pero si viven su vida controlados por sus miedos, por sus temores, no van a estar presentes en el lugar en el que Dios los quiere y los necesita para seguir adelante con sus planos. Así que el meollo del asunto es que Dios quiere que confiemos en Él con lo que no podemos controlar o lo que no entendemos. Y estos son los actos para que necesitamos identificar un miedo que tenemos y necesitan confesarlo a Dios. Porque lo que Dios le dijo a Elías es lo que nos dice a cada uno de nosotros. ¿Por qué están ustedes aquí? Porque están donde están en este momento, ni siquiera lo han pensado. Lo que necesitan hacer, necesitan dar pues, una pausa. Esta es la situación en la que estoy, es terrible o es muy incómoda. Porque estoy en esta posición? Porque ustedes retroceden y piensan un poquito, si dedican un poco de tiempo a pensar cómo llegaron a ese momento en la vida, a lo mejor es que lo pueden ustedes retroceder y encontrar el miedo que los condujo a eso. Dios no quería que Elías estuviera en un hoyo, en una cueva, en una montaña. ¿Por qué estás aquí? Piensen en Elías. ¿Qué los condujo al momento en el que están ahorita? ¿Qué los condujo al lugar en el que están ahorita? Y necesitan pensarlo y decidir qué fue lo que detonó esto. Y cuando encuentren el miedo y lo identifiquen el miedo que los condujo a esto, van a encontrarse con Dios y decirle, estoy aquí por este miedo. A confesárselo a Dios, independientemente de cuál sea el temor. Y una vez que lo hayan identificado y se lo hayan confesado a Dios, le tienen que orar con Dios, hay que decirles, Dios, confío en ti. Y por favor, dame la paz, dame la confianza, ayúdame Dios, porque quiero seguirte. No quiero que mi vida sea controlada por ti, quiero tener temor de ti. Y si tengo temor de ti, no tengo más que temer porque sé que tú estás en control. Tú tienes el control. Yo crecí en una iglesia pequeña y en las iglesias en las que crecí cantábamos muchos himnos. Y hay un himno, que a lo mejor ustedes lo conocen, que a lo mejor realmente les sirve el día de hoy y les da ánimo. Así que quiero cerrar nuestro tiempo y voy a orar con este himno. Y quiero que piensen en las palabras de este himno, eh, la letra de este himno, porque yo creo que les va a llegar al corazón y al alma, y esto es lo que dice el himno. No sé sobre mañana, simplemente vivo el día a día. No tomo prestado de su sol, porque sus cielos pueden volverse grises. No me preocupo por el futuro, porque sé lo que dijo Jesús, y hoy caminaré junto a Él, porque Él sabe lo que está por venir. Muchas cosas sobre el mañana. Parece que no entiendo. A lo mejor me trae pobreza, pero sé quién tiene mañana y sé quién toma mi mano. Cada paso se vuelve más brillante, pero su presencia está frente a mí y estoy cubierto de su sangre. Muchas cosas sobre mañana. Parece que no entiendo, pero sé quién tiene el mañana y sé quién toma mi mano. Oremos. Padre, gracias por tu bondad. Y no sé dónde está todo mundo, dónde está cada quien en este momento de su vida, pero lo que sí sé es que tú deseas estar, perdón, perdí el audio otra vez. Estamos tratando de controlar y manipular, pero no es porque estamos escuchando tu voz o porque estamos sintiendo tu liderazgo. Simplemente es porque tenemos miedo y nuestros miedos, nuestros temores nos conducen en esa dirección. Así que, Padre,
pido que podamos identificar esos miedos, esos temores que nos están llevando en una dirección distinta a la que tú quisieras. Y que podamos, te pido, Padre, que podamos confesarlos y que nos des la paz y el confort, porque al final del día queremos lo que tú quieres y aunque sea difícil y aunque haya dolor, sabemos que estás junto a nosotros, que prometiste proveer para nosotros de cuidarnos incluso en los momentos difíciles. Así que Padre, te pido que ayudes a nuestros corazones en el nombre de nuestro Jesús. Amén. Gracias. Si son nuevos y no conocen a nuestro ambiente de conexiones, es un lugar donde conocernos y pasan a saludar y tenemos un regalo para ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre nuestra iglesia o a lo mejor quieren orar con alguien, pueden ir a conexiones y haya gente con la que pueden hablar o incluso orar. Hoy en la noche a las 6:30 es el festival, así que si están en este ambiente, nos vamos a divertir muchísimo y también necesitamos algunas cajuelas para Trunk and Treat. Así que nos pueden ayudar con eso, se los agradeceremos mucho. Por favor, se pueden registrar en el lobby y nos vemos la próxima semana cuando terminemos esta serie. Vamos a cerrar esta serie y conforme lo hacemos, vamos a tomar comunión juntos. Así que no tienen que perderse la próxima semana. Nos vemos entonces.